Está con nosotros, como usted puede ya ver, Rodrigo Cruz, médico infectólogo, a quien saludamos. En tiempos en que las temperaturas descienden, ya el frío comienza a calar los huesos muchas veces, y a la par de esto, enfermedades respiratorias, más allá incluso del COVID. Y anda un número relativamente importante, doctor, que ha afectado mucho a niños y a niñas, por lo tanto, ante, además, la baja inoculación, se están reforzando las campañas precisamente de vacunación contra el COVID-19 y la influenza. ¿Cómo está? Buenas noches, encantado. Sí, estamos en una situación compleja, pero todavía controlada, manejable, donde el número de casos diarios de infecciones respiratorias por agentes estacionales como son la influenza, el virus respiratorio sincicial, metaneumovirus y otros más, están en franco aumento. En el caso de los niños, infecciones principalmente por virus respiratorio sincicial. En el caso de los adultos, por influenza A, los casos han ido aumentando tanto en consultas particulares como en centros centinela y en hospitales públicos, ¿ya? Así que es una situación compleja. Eh, SARS-CoV-2 o COVID-19, que era la enfermedad de este nuevo virus que tuvimos durante la pandemia, está todavía relegado. Sin embargo, tenemos un número de casos permanentes, es decir, está endémico ya en nuestro país, pero en estos momentos el número de casos principalmente está dado el aumento por virus respiratorios eh, estacionales. Qué bueno que haya traído el concepto a colación. Está en calidad de endémico. ¿Qué significa, para entenderlo mucho más en sencillo? Significa que, significa que tenemos un número de casos permanentes sin necesariamente tener un brote, es decir, lo que veíamos durante la pandemia para hacer gráficos a nuestros televidentes, que aumentaba rápidamente el número de casos al día. ¿Se acuerdan que llegamos a tener en un momento casi Sí, 40.000 casos sí. diarios de infección por SARS-CoV-2? En estos momentos eso no es así. Tenemos un número que no aumenta, tampoco baja, pero la situación contraria la tenemos con los virus respiratorios estacionales, donde el número de casos de virus respiratorio sincicial y también el número de casos por influenza van en aumento esperable en relación a lo que veíamos previo a la pandemia. Ahora, ¿cuáles son las principales recomendaciones que podemos entregarles? No sé si dirigidas a papás, mamás, cuidadoras, cuidadores de niños y niñas que se han visto bastante contagiados en los últimos días. Hay que enviarlos al colegio, hay que dejarlos en casa. Sí, la primera recomendación es que se vacunen. Tenemos una buena vacuna contra la influenza y también una buena vacuna contra SARS-CoV-2. el, el número de casos está aumentando en el caso de los adultos por influenza A, así que tenemos una buena vacuna y todas aquellas personas que se encuentran en los grupos de riesgo, como son adultos mayores, inmunosuprimidos, pacientes con patología pulmonar crónica, enfermedad renal, etcétera, deben necesariamente vacunarse. Eh, También tenemos la vacuna contra SARS-CoV-2, que es una vacuna que es gratuita para todas aquellas personas que quieran inocularse. Así que tenemos una doble vacuna que es efectiva en nuestro país y gratuita para todo el público. Eso como primera medida, la más eficaz. Segundo, si tenemos algún niño nuestro o alguien de nosotros está con síntomas respiratorios, y el niño puede evitar ir al colegio hasta que mejore, que no vaya. Ahora, una vez que mejore, tiene que ir, y lo mismo con los adultos, si puede no ir, que no asista a su trabajo. Sin embargo, si tiene que ir necesariamente a su trabajo o el niño tiene que ir necesariamente al colegio, que usen mascarilla, porque la mascarilla va a evitar o va a disminuir el riesgo que puedan infectar a otros niños o a otras personas. ¿Ya? Eso es fundamental entender esto. La mascarilla sigue salvando vidas, sigue salvando de que las personas puedan infectarse no solamente por SARS-CoV-2, sino también por virus estacionales en estos momentos, que son los que están predominando. ¿Ya? Me queda un par de minutos, doctor, y también un par de preguntas. Bueno, más que nada un comentario a propósito de la mascarilla. En el sistema de transporte público ya casi es difícil ver a alguien
utilizándolas. Pero sí es fácil apreciar que hay muchas personas que están resfriadas con muy poco cuidado. Parece ser que se aprendió poco o nada de toser en antebrazo, de usarlas para evitar contagiar a los demás. Eso es uno. Y lo segundo, la vacuna antiinfluenza opera de la misma manera que la anti-COVID, en términos de qué? Que no evita que yo me pueda enfermar como COVID, que pueda ser, que me pueda contagiar, pero sí las consecuencias a propósito de lo mismo, operan de forma similar. Sí, primero en relación a la primera pregunta, tenemos que mantener lo que se llama la higiene tusiva. O sea, primero, si estoy con síntomas respiratorios, tengo que usar mascarilla, independiente de donde esté. Si voy a estar en contacto con otras personas, ya sea en un colectivo, en una micro, en el metro o en mi trabajo, tengo que usar mascarilla. Segundo, si en relación a la pregunta No, de no la evita que vacuna me contra la influenza, contagie de influenza la vacuna, ¿sí? sí, uno puede, efectivamente puede hacer una infección, pero una infección asintomática incluso, ¿ya? Es Ya. decir, no hacer síntomas por influenza, pero también evita la infección grave. Puedo yo infectarme y hacer la sintomatología de influenza, pero cursar con una infección no grave, es decir, Bien. no voy a estar hospitalizado, no voy a cursar con una neumonía y menos voy a estar con una neumonía grave asociada a mecánico en unidades de cuidado intensivo en los Ya. hospitales. Por Bien. eso que es tan importante, especialmente en los grupos de riesgo, que tomemos todos conciencia para poder vacunarnos, porque todavía la vacuna contra la influenza estamos en niveles que no quisiéramos. Tenemos que tener sobre el 80% de la población vacunada. Bien. Ok, entonces, reforzar ya al momento de cerrar la conversación, reforzar la vacunación contra el COVID-19 para quienes aún no lo han hecho, están rezagados, y también contra la influenza. Doctor Rodrigo Cruz, como siempre, muy gentil. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un encanto. Gracias.